Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano, hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India. Se llamaba Cristóbal Colón. Pues sí, señor, que el cuento le sonó a los reyes de España y después de 2 meses larguitos llegó, pero a las Islas Bahamas. Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos, pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América. Y ahí empezó el desfile de barcos. Unos llegaban a La Guajira, otros a Urabá y otros no llegaban. Pasaron 18 años de ires y venires y después de muchos tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del Dorado, empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El nuevo mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos. Y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, por medio del Acta de Independencia firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amari Borbón, quien terminó preso en la popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo 9 años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos con flores el 20 de julio, la independencia de Colombia, para recordar a quienes se atrevieron a soñar con la libertad y lucharon por alcanzarla. En busca del tesoro del Dorado, empezaron con Santa Marta y Cartagena,
y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El Nuevo Mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos, y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII, y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El Nuevo Mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos, y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII,
y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice